El mundo está experimentando una transformación, donde lo que antes se consideraba incorrecto, ahora se considera correcto, y lo que antes era correcto, ahora se cuestiona. Créalo o no, la Biblia ya nos advirtió sobre esto. Nuestra conciencia, ese don sagrado de Dios que nos distingue de todas las demás criaturas, está bajo ataque. ¿Estás listo para entender cómo y por qué? En este video, exploraremos una verdad que se remonta a la humanidad misma y profundizaremos en la esencia de nuestra existencia. Este don divino que Dios implantó en nosotros cuando nos creó, la chispa divina, es lo que nos permite distinguir el bien del mal y el bien del mal, sin necesidad de que nos lo enseñen. Sin embargo, algo oscuro está sucediendo. La gente está cambiando, y no para mejor. Vemos un número creciente de personas que, aunque se identifican como cristianos, ya no les molesta el pecado. Se han vuelto insensibles, complacientes y apáticos ante las transgresiones morales. ¿Qué pasó con nuestra conciencia? ¿Por qué nos estamos alejando de las enseñanzas de Cristo? Este es un problema espiritual serio que no podemos ignorar. Cuando Dios creó al hombre, implantó algo extraordinario en nosotros, nuestra conciencia. Esta chispa divina nos permite reconocer el bien y el mal sin necesidad de enseñanza formal. Desde los tiempos más remotos, la conciencia ha servido como guía interior, reflejando el carácter moral de Dios dentro de cada uno de nosotros. Nos distingue de otros seres vivos, dándonos la capacidad única de evaluar nuestras acciones y motivaciones. La conciencia no es algo que se desarrolla solo con el tiempo o la experiencia. Es una característica intrínseca presente en nosotros desde el nacimiento. Esta cualidad innata permite que incluso un niño pequeño sepa cuándo ha hecho algo malo, incluso antes de que se le enseñe sobre moralidad o ética. Esta capacidad de distinguir el bien del mal es un poderoso testimonio del amor y la sabiduría de Dios al crearnos. Nuestra conciencia puede verse influenciada por nuestras elecciones y el entorno que nos rodea. Cuando buscamos vivir de manera justa, alineados con los preceptos divinos, nuestra conciencia se vuelve más fuerte y sensible. Por otro lado, cuando ignoramos o no respetamos esta brújula interna, nuestra percepción moral se embota, haciéndonos insensibles a la voz de Dios que habla a través de ella. No se puede subestimar la importancia de la conciencia en la vida cristiana. No solo nos guía, sino que también nos llama a la responsabilidad moral. Cuando cometemos errores, es nuestra conciencia la que nos llama al arrepentimiento y a buscar el perdón, recordándonos que somos responsables de nuestras acciones y debemos vivir de una manera que honre a Dios y respete a los demás. En las Escrituras, la conciencia se menciona con frecuencia como un elemento esencial de la fe y la obediencia a Dios. Por ejemplo, en Romanos, Pablo habla de cómo la ley de Dios está escrita en los corazones de los hombres, con la conciencia actuando como testigo. Este pasaje enfatiza la universalidad de la conciencia y su función como medio por el cual Dios se comunica con nosotros. Piensa en cómo te sientes cuando presencias un acto de bondad. Tu conciencia celebra en silencio y experimentas una sensación de alegría y paz interior. Este es el reflejo de la naturaleza divina que reside dentro de ti, reaccionando positivamente a lo que es bueno y justo. En cambio, al presenciar una injusticia, la conciencia protesta, generando un sentimiento de malestar e indignación. Este es tu ser interior reconociendo y respondiendo al mal. La conciencia es un mecanismo complejo y poderoso diseñado por Dios para guiarnos en nuestras interacciones diarias. Opera de manera silenciosa pero decisiva, influyendo en nuestras emociones y comportamientos. Cuando hacemos algo bueno, nuestra conciencia nos recompensa con alegría y satisfacción, señalando que estamos alineados con los principios morales de Dios. Cuando cometemos un error o pecamos, nuestra conciencia reacciona con desaprobación, alertándonos sobre la necesidad de un cambio. El sentimiento de culpa o remordimiento es una clara indicación de que nos hemos desviado del camino correcto. Las reacciones físicas, como un nudo en la garganta o inquietud interior, son señales tangibles de que necesitamos corregir nuestras actitudes. Estos sentimientos sirven como un llamado de Dios para regresar al camino de la justicia, como se describe en el Salmo 32, 3, 4. Las reacciones de la conciencia son universales y trascienden las barreras culturales y religiosas.
Independientemente de dónde vivamos o de nuestros antecedentes, la conciencia nos proporciona un sentido innato de moralidad, lo cual es un testimonio del poder y la sabiduría de Dios, quien nos ha equipado con una herramienta esencial para la vida, como se menciona en Romanos 9:1. Nuestra respuesta consciente puede verse influenciada por una serie de factores, entre ellos nuestra educación, el entorno en el que vivimos y las decisiones personales que tomamos. Ignorar o justificar repetidamente conductas incorrectas desensibiliza nuestra conciencia. Este proceso gradual puede llevarnos a un punto en que nuestras malas acciones ya no nos afecten como antes, como se destaca en 1 Timoteo 4:2. Algo preocupante está sucediendo hoy en la sociedad. Muchas personas que se consideran cristianas se han vuelto insensibles al pecado. Este cambio es visible en todos los niveles de la sociedad, desde la vida personal hasta las instituciones religiosas, como se predice en 2 Timoteo 3:1-5. La secularización y la presión para adaptarse a los estándares mundanos han llevado a muchos a comprometer sus valores morales. La televisión, Internet y las redes sociales bombardean constantemente a las personas con mensajes que normalizan el pecado y celebran conductas contrarias a las enseñanzas bíblicas. Este bombardeo constante tiene un efecto adormecedor sobre la conciencia, haciendo más fácil ignorar las advertencias internas que nos llaman al arrepentimiento, como se ve en Efesios 4:17-19. La búsqueda incesante del éxito material y el reconocimiento social ha llevado a muchos a justificar acciones inmorales. La presión por alcanzar el éxito a cualquier precio puede llevar a las personas a tomar decisiones que violan su conciencia. Con el tiempo, estas decisiones comprometedoras insensibilizan la conciencia, haciendo cada vez más difícil discernir el bien del mal. En las iglesias, hay una tendencia creciente a suavizar los mensajes sobre el pecado y el arrepentimiento para atraer y retener más miembros, en un intento de parecer más inclusivos y acogedores. Muchas congregaciones evitan abordar cuestiones morales difíciles y prefieren centrarse en mensajes de prosperidad y autoayuda. Esta desviación de las doctrinas fundamentales del cristianismo contribuye a la formación de conciencias insensibles al pecado, según 2 Timoteo 4:3-4. La falta de predicación sobre el arrepentimiento y la necesidad de una vida santa resulta en una generación de creyentes que no temen al pecado y se acostumbran a vivir de una manera que deshonra a Dios sin sentir la urgencia de arrepentirse. Esto crea un ciclo peligroso donde la falta de arrepentimiento conduce a una mayor insensibilidad al pecado, profundizando aún más la crisis espiritual, como se describe en Oseas 3:19. Estamos presenciando un cambio en la manera en que los cristianos responden al pecado. En lugar de conmoverse y moverse al arrepentimiento, muchos ahora tratan el pecado con indiferencia, lo cual es una señal segura de una conciencia cauterizada. Este es un estado espiritual peligroso que amenaza la integridad de la fe cristiana, según 1 Corintios 5:1-2. Este escenario es alarmante, porque una conciencia que no nos convence de pecado indica una profunda crisis espiritual. La pérdida de esta guía moral esencial es una señal de que nos hemos apartado de las enseñanzas de Cristo. Una conciencia cauterizada no solo daña nuestra relación con Dios, sino que también afecta negativamente nuestra capacidad de vivir de acuerdo con los principios cristianos, como está escrito en Efesios 4:30. El individuo comienza a justificar y racionalizar conductas que son claramente contrarias a la voluntad de Dios. Este proceso gradual de pérdida de sensibilidad moral puede resultar en una espiral descendente en la que el pecado se vuelve progresivamente más aceptable y menos preocupante. Esto es especialmente peligroso para los cristianos, ya que debilita los fundamentos de la fe y perjudica el testimonio del Evangelio, como se menciona en 1 Juan 3:20-21. La crisis espiritual generada por una conciencia insensible se evidencia en una falta de arrepentimiento genuino y una creciente indiferencia hacia el pecado. Las Escrituras son claras sobre la necesidad de mantener una conciencia pura y sensible
para preservar una vida espiritual saludable. En 1 Timoteo 1:19, Pablo exhorta a los creyentes a mantener la fe y una buena conciencia, advirtiendo que descuidar esto puede resultar en la ruina de la fe. Una conciencia insensible puede crear una falsa sensación de seguridad espiritual, donde muchas personas creen que están en armonía con Dios solo porque participan en actividades religiosas o asisten a la iglesia regularmente. Sin embargo, sin una conciencia activa que los lleve al arrepentimiento y la corrección, estas prácticas pueden convertirse en meros rituales vacíos, según Mateo 7:21-23. Para superar esta crisis espiritual, es esencial que los cristianos busquen constantemente el avivamiento espiritual y la renovación de su conciencia. Esto implica una dedicación al estudio de las Escrituras y a la búsqueda del Espíritu Santo para iluminar y corregir áreas de compromiso moral. La humildad y la voluntad de arrepentirse son esenciales para mantener una conciencia sensible, alineada con los preceptos divinos, como se indica en el Salmo 139, 23-24. La crisis espiritual resultante de una conciencia insensible es una grave amenaza para la integridad de la fe cristiana. Debemos ser vigilantes y proactivos en cultivar una conciencia pura y sensible, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y corrija constantemente. Solo de esta manera podremos vivir de una manera que honre a Dios y refleje la verdadera esencia del Evangelio, según Filipenses 2:12-13. Nuestra conciencia debe ser una voz activa que nos advierta contra el pecado. Cuando nos encontramos con el pecado, este debería sacudirnos profundamente, llevándonos al arrepentimiento y a la búsqueda del perdón y la redención. La conciencia cristiana no es pasiva, sino una fuerza dinámica que nos impulsa a vivir según los principios del Evangelio, como se describe en Romanos 12:2. La importancia de la conciencia en la vida cristiana se basa en la convicción de que estamos llamados a ser santos, como Dios es santo. Esta santidad se manifiesta en nuestra capacidad de reconocer el pecado y actuar contra él. La conciencia es el medio por el cual el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, según Juan 16:8. Nos ayuda a mantener la integridad personal y la honestidad en todos los ámbitos de la vida, llamándonos a la transparencia y a la verdad, tanto en nuestros pensamientos como en nuestras acciones. En 2 Corintios 1:12, Pablo habla de la importancia de vivir con una conciencia pura y sin mancha, reflejando un compromiso genuino con la verdad y la justicia. Mantener una conciencia cristiana sensible requiere esfuerzo y vigilancia continuos. El pecado por su naturaleza busca desensibilizar nuestra conciencia, haciéndonos complacientes e indiferentes. Por lo tanto, es vital cultivar hábitos espirituales que fortalezcan nuestra sensibilidad moral. Esto incluye meditar en la palabra de Dios, orar constantemente y participar activamente en la comunión de los santos, según Efesios 6:18. La conciencia es un don precioso que nos ayuda a vivir según la voluntad de Dios. Cuando descuidamos su guía, corremos el riesgo de desviarnos del camino de la rectitud. Debemos estar alerta a las señales de una conciencia insensible y buscar siempre la renovación espiritual para mantener intacta nuestra sensibilidad moral, según Hebreos 10:22. Una conciencia activa y sensible es esencial para una auténtica vida cristiana, porque a través de ella podemos discernir la voluntad de Dios y vivir de un modo que le agrade. Valorar y cultivar este don, permitiendo que nos guíe en todas las áreas de nuestra vida, es esencial para mantenernos firmes en la fe, según Romanos 14:22-23. En 1 Timoteo 4:1-2, se nos advierte sobre los peligros de una conciencia insensible, que surge de la exposición repetida a enseñanzas engañosas y conductas pecaminosas. Esto da como resultado una pérdida de la capacidad de discernir el bien del mal. La advertencia de Pablo es clara. En los últimos tiempos, algunas personas se apartarán de la fe, escuchando doctrinas falsas y espíritus engañadores. Una conciencia cauterizada es aquella que, debido a la exposición repetida al pecado, pierde su sensibilidad. Cuando ignoramos las advertencias de nuestra conciencia y continuamos participando en conductas incorrectas, comenzamos a endurecer nuestros corazones. Este endurecimiento progresivo nos hace insensibles a la voz del Espíritu Santo, que nos llama al arrepentimiento y a la justicia,
como nos advierte Hebreos 3:13. Esta advertencia bíblica acerca de una conciencia cauterizada no solo se aplica al pasado. Hoy en día estamos presenciando fenómenos similares en nuestra sociedad. La gente está cada vez más expuesta a enseñanzas que distorsionan la verdad y promueven la aceptación del pecado. Los medios de comunicación, la cultura popular e incluso algunos líderes religiosos contribuyen a esta desensibilización moral, como se describe en 2 Pedro 2:1-2. Para evitar una conciencia embotada, debemos estar profundamente arraigados en la palabra de Dios. Es esencial que nos alimentemos de las Escrituras diariamente, permitiendo que la verdad divina renueve nuestras mentes y fortalezca nuestra conciencia. También debemos ser selectivos con las enseñanzas e influencias que permitimos en nuestras vidas, buscando siempre la guía del Espíritu Santo para discernir la verdad del error, como enseña el Salmo 119:11. La oración y la comunión con otros creyentes son igualmente importantes. A través de la oración podemos pedir a Dios que mantenga nuestra conciencia alerta, y la comunión con otros creyentes nos ofrece apoyo y aliento, ayudándonos a permanecer firmes en la fe y a resistir las tentaciones que pueden llevarnos a la insensibilidad moral, como enseña 1 Tesalonicenses 5:17. Una conciencia cauterizada es una clara señal de que algo anda muy mal en nuestra vida espiritual. Debemos tomar en serio las advertencias bíblicas y adoptar medidas proactivas para mantener nuestra conciencia limpia y sensible. Solo así podremos vivir conforme a la voluntad de Dios y evitar los peligros de una vida moralmente comprometida, como se afirma en 1 Timoteo 1:5. La destrucción de nuestro sistema innato de discernimiento comienza con pequeñas concesiones. Al principio podemos sentir una ligera culpa o incomodidad al cometer un error, pero al justificar nuestras acciones, comenzamos a adormecer nuestra conciencia. Este proceso puede compararse con el acto de cauterizar repetidamente una herida. Con el tiempo, la zona afectada pierde su sensibilidad, como se describe en Efesios 4:19. Las enseñanzas engañosas y las falsas doctrinas también influyen significativamente en la destrucción de la conciencia. Cuando estamos expuestos repetidamente a mensajes que distorsionan la verdad bíblica, nuestra capacidad de discernir el bien del mal se ve comprometida. Este fenómeno no es nuevo y ya fue profetizado en 2 Timoteo 4:3-4, donde Pablo advierte de tiempos cuando las personas no soportarán la sana doctrina. La falta de arrepentimiento genuino también contribuye a la destrucción de la conciencia. Cuando pecamos, la respuesta adecuada es el arrepentimiento sincero y la búsqueda del perdón de Dios. Sin embargo, al ignorar o minimizar la gravedad de nuestros pecados, debilitamos nuestra capacidad de sentir remordimiento. El arrepentimiento es crucial para mantener una conciencia sensible y alineada con los preceptos divinos, según Hechos 3:19. No debe subestimarse la influencia de la sociedad moderna. Vivimos en una época en la que la moralidad a menudo se considera relativa y los valores tradicionales se cuestionan constantemente. El entorno que nos rodea puede llevar a los cristianos a comprometer sus valores y aceptar comportamientos que antes habrían sido inaceptables. La presión para conformarnos a los estándares del mundo es grande, pero debemos recordar las palabras de Romanos 12:2, que nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. La sociedad actual está redefiniendo lo que es moralmente aceptable y promoviendo conductas que antes se consideraban pecaminosas. Este cambio es un claro reflejo de cómo las conciencias se van insensibilizando. Estamos viendo un cambio profundo en los estándares morales, donde lo que antes se consideraba incorrecto, ahora suele ser celebrado y promovido. Esto es especialmente visible en las actitudes hacia la sexualidad, la honestidad y la justicia social. Los medios de comunicación y la cultura popular desempeñan un papel clave en la normalización del comportamiento inmoral. Las películas, los programas de televisión, la música y otras formas de entretenimiento a menudo promueven valores que están en directa oposición a las enseñanzas bíblicas. Esto crea un ambiente donde el pecado se considera aceptable o incluso deseable. La creciente aceptación de conductas sexuales y morales
como la promiscuidad y el adulterio, es un claro ejemplo de este cambio. Lo que antes se consideraba tabú, hoy se trata como algo normal, o incluso como un derecho individual. Este nuevo comportamiento tiene un impacto profundo en cómo las personas perciben y reaccionan ante el pecado. La conciencia se está insensibilizando, haciendo cada vez más difícil para las personas reconocer la gravedad de sus acciones. La deshonestidad también se está volviendo más común en muchas áreas de la vida, desde los negocios hasta la política. Las mentiras y el engaño se utilizan a menudo para alcanzar objetivos personales, creando una cultura donde la verdad es relativa y se sacrifica la integridad por el éxito o la ganancia material. Cuando la conciencia se expone repetidamente a estas prácticas, se insensibiliza, perdiendo la capacidad de distinguir entre la verdad y la falsedad. La justicia social también se ve afectada por esta redefinición de los estándares morales. Aunque la Biblia nos instruye a defender a los oprimidos y buscar la justicia, a menudo vemos que estos principios se desvían en nombre de la conveniencia o el pragmatismo. La conciencia, que debería guiarnos a actuar con compasión y justicia, es suprimida por intereses personales o ideológicos. Para resistir esta redefinición de los estándares morales, los cristianos deben basarse en la palabra de Dios. Debemos permitir que las Escrituras moldeen nuestros valores y comportamientos en lugar de conformarnos a los estándares de este mundo. La oración y la comunión con otros creyentes son esenciales para fortalecer nuestra conciencia y ayudarnos a vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Debemos buscar la guía del Espíritu Santo para discernir la verdad y actuar según la voluntad de Dios. Los cambios de actitud hacia la moralidad sexual son evidentes en la sociedad moderna. Lo que antes se consideraba inmoral, hoy en día suele aceptarse e incluso celebrarse. Las relaciones sexuales extramatrimoniales y otras formas de inmoralidad sexual son cada vez más comunes y están normalizadas por los medios de comunicación y la cultura popular. Este cambio refleja una profunda desensibilización de la conciencia moral. La Biblia es clara sobre los estándares de moralidad sexual, llamándonos a la pureza y la santidad. En 1 Corintios 6, 18, 20, Pablo exhorta a los creyentes a huir de la inmoralidad sexual, recordándonos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Sin embargo, la sociedad contemporánea a menudo ignora estas enseñanzas, promoviendo una visión permisiva de la sexualidad. Para resistir estas desviaciones culturales, los cristianos deben estar vigilantes. Debemos educarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos en los principios bíblicos de la moralidad sexual, cultivando una conciencia sensible alineada con la voluntad de Dios. La oración y el estudio de las Escrituras son herramientas esenciales para fortalecer nuestra resistencia a las influencias negativas de la sociedad. La deshonestidad y la manipulación de la verdad prevalecen en muchas áreas de la vida moderna, desde los negocios hasta la política. Desde los negocios hasta la política, la mentira y el engaño se utilizan a menudo para lograr objetivos personales. Esta tendencia refleja una conciencia endurecida, donde la integridad se sacrifica en nombre del éxito o la ganancia material. La Biblia nos instruye a vivir con honestidad e integridad. En Efesios 4:25, Pablo instruye a los creyentes a abandonar la mentira y hablar la verdad unos a otros. Sin embargo, la sociedad moderna a menudo considera la verdad como algo relativo, lo que crea un entorno en el que se acepta o incluso se fomenta la deshonestidad. Para mantener una conciencia sensible a la verdad, los cristianos deben procurar ser honestos en todas las áreas de su vida, sirviendo como ejemplos de integridad, resistiendo la tentación de comprometer sus valores por beneficios temporales. La oración y la comunión con otros creyentes son esenciales para permanecer firmes en la verdad. Las Escrituras proporcionan numerosos ejemplos de personajes cuyas conciencias estaban cauterizadas, como Caín, Jezabel y Herodes, quienes se apartaron de los caminos de Dios y permitieron que sus corazones se endurecieran contra la verdad. Estas historias sirven como poderosas advertencias sobre los peligros de ignorar la voz de la conciencia. La historia de Sansón y Dalila es particularmente ilustrativa. Dalila, impulsada por la codicia y la traición,
intentó repetidamente descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Su insistencia en engañar y traicionar reveló una conciencia completamente insensible a la gravedad de sus acciones. Este ejemplo muestra cómo la exposición repetida al pecado puede conducir a la destrucción total de la conciencia. La traición de Dalila a Sansón es un ejemplo clásico de una conciencia cauterizada. Motivada por promesas de riqueza, manipuló a Sansón, explotando su debilidad y confianza. Su disposición a entregarlo a sus enemigos sin ningún remordimiento demuestra su insensibilidad moral. La falta de empatía por el dolor que causó es un sombrío recordatorio de las devastadoras consecuencias de una conciencia insensible. Cuando permitimos que el pecado endurezca nuestros corazones, nos volvemos capaces de cometer actos de traición y crueldad sin sentir culpa ni arrepentimiento. Una conciencia viva y sensible es esencial para la vida cristiana, porque nos ayuda a discernir el bien del mal y nos llama al arrepentimiento cuando pecamos. Mantener viva nuestra conciencia requiere una búsqueda continua de la santidad y una voluntad de permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos corrija. Resistir la tentación de hacer insensible nuestra conciencia es un desafío constante. Debemos estar vigilantes, cultivando hábitos espirituales que nos ayuden a permanecer sensibles a la voz de Dios. La oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes son prácticas esenciales para mantener nuestra conciencia viva y alineada con los preceptos divinos. La búsqueda incesante de riquezas y posesiones materiales puede cauterizar fácilmente nuestra conciencia. Cuando colocamos las ganancias materiales por encima de los valores espirituales, corremos el riesgo de volvernos insensibles a las necesidades de los demás y a las exigencias de la justicia. La Biblia nos advierte sobre los peligros del amor al dinero, recordándonos que la codicia es una forma de idolatría. Para evitar que nuestra conciencia se insensibilice ante las búsquedas materialistas, debemos cultivar una actitud de generosidad y administración. Debemos reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios y debe ser usado para su gloria. Practicar regularmente la generosidad, tanto con nuestro tiempo como con nuestros recursos, es una forma poderosa de mantener nuestra conciencia sensible a las necesidades de los demás y a las prioridades de Dios. El perdón es una práctica central en la vida cristiana, esencial para mantener un corazón puro y una conciencia sensible. La falta de perdón conduce a la amargura y al resentimiento, erosionando nuestra capacidad de amar y vivir en armonía con los demás. Jesús nos llama a perdonar 70 veces 7, reflejando la infinita misericordia de Dios hacia nosotros. La reconciliación es el siguiente paso después del perdón e implica la restauración de las relaciones rotas. Mantener una conciencia tranquila requiere un compromiso continuo con el perdón y la reconciliación. Debemos estar dispuestos a dejar ir las heridas y buscar la sanación en nuestras relaciones, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien nos perdonó cuando aún éramos pecadores. Hoy en día, muchas personas están más centradas en los placeres fugaces que en su compromiso con Dios. La tecnología y el ritmo acelerado de la vida a menudo nos distraen, alejándonos de una vida de devoción y obediencia. Este descuido espiritual puede resultar en una conciencia insensible a Dios. Renovar nuestro compromiso con Él requiere una reorientación de nuestras prioridades, colocando la búsqueda de una relación más profunda con Dios por encima de todas las demás actividades. Esto implica pasar tiempo en oración, estudiando las Escrituras y teniendo comunión con otros creyentes. Mantener un enfoque constante en Dios nos ayuda a cultivar una conciencia sensible y receptiva a su guía. La tendencia humana a preferir la oscuridad a la luz es una característica fundamental de la naturaleza pecaminosa. En Juan 3:19-20, Jesús describe cómo los hombres aman las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Este amor a la oscuridad puede corroer nuestra sensibilidad moral, haciéndonos indiferentes a la verdad y a la justicia. Para combatir esta tendencia, debemos buscar continuamente la luz de Cristo, viviendo conforme a la verdad, confesando nuestros pecados y permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme. La práctica regular del autoexamen y el arrepentimiento es esencial para mantener nuestra conciencia sensible y alineada con la voluntad de Dios. El autoengaño es un peligro constante en la vida espiritual.
Es fácil convencernos de que estamos viviendo correctamente cuando en realidad nos estamos alejando de los caminos de Dios. Jeremías 17:9 nos recuerda que engañoso es el corazón más que todas las cosas. La complacencia espiritual puede llevarnos al autoengaño, haciéndonos creer que estamos espiritualmente sanos cuando no lo estamos. Para evitar esto, debemos ser incansables en nuestra búsqueda de la verdad, dispuestos a enfrentar nuestros propios pecados y debilidades, permitiendo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo revelen las áreas de nuestra vida que necesitan corrección. Vivir una vida anclada en Dios requiere honestidad, humildad y una constante voluntad de cambiar. En un mundo donde la sensibilidad moral se erosiona constantemente, la urgencia de mantener una conciencia viva y alerta nunca ha sido mayor. Estamos llamados a estar vigilantes, cultivando una vida de oración, obediencia y devoción a Dios. La conciencia es un don precioso que nos guía por el camino de la rectitud y debemos protegerla diligentemente. La oración, el estudio de las Escrituras y la comunión con otros creyentes son herramientas indispensables para mantener nuestra conciencia sensible. Debemos estar siempre atentos a las advertencias del Espíritu Santo, permitiendo que Él nos guíe y nos corrija. Solo entonces podremos vivir de una manera que honre a Dios y refleje la verdadera esencia del Evangelio. Que estemos siempre vigilantes y proactivos en nuestro camino espiritual, manteniendo nuestras conciencias limpias y sensibles a la voz de Dios.